Boker Tov, buenos días. Y Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. En esta mañana del Shabbat Agadol, el grande Shabbat, o Shabbat el Grande, día 20 de abril del año 2024 y día 12 de Nisan, Aviv, mes de la primavera del año 5784 de la creación del mundo. Saludamos a todos nuestros estudiantes y amigos presenciales y virtuales. Para todos, Shabbat Shalom. Se llama Shabbat Agadol a este Shabbat todos los años, porque al Shabbat que precede a Pesach, el Shabbat que está antes de Pesach, todos los años se le llama de esta manera, Shabbat Agadol. Y como nuestra festividad anual, la fiesta de la liberación, la fiesta de Pesach, donde estaremos desarrollando todo un seder con 15 pasos, donde comeremos matzot, hierbas amargas y más, será en la noche de este próximo lunes. Pesach será en la noche de este próximo lunes. Y por eso es que todos los años, al Shabbat que precede a Pesach se le llama Shabbat Agadol. Y dado que hoy es día 12 de Nisan y Pesach es en la noche del día 15, hoy es Shabbat, entonces Shabbat Agadol. ¿Cuál es la especialidad o la singularidad de este Shabbat? ¿Qué es lo especial que tiene este día Shabbat Agadol? Tiene unas emanaciones energéticas que nos preparan para el evento cósmico de Pesach que ya está a las puertas. Tiene unas emanaciones energéticas que nos preparan para el evento cósmico de la noche del 15 de Nisan. De acá que también el Shabbat Agadol, en el Shabbat Agadol hay una luz divina, la cual se interna en cada uno de nosotros, potenciando nuestro árbol de la vida interior. Las emanaciones y la luz divina de este Shabbat Agadol encienden nuestras luces, encienden nuestras sefirot y activando también nuestra conciencia para el gran evento anual, el cual será dentro de 3 noches. Así que hay que saber aprovechar la energía del Shabbat Agadol. Hay que aprovechar y buscar la manera de conectar con la luz divina de este día especial para que podamos entrar a Pesach potenciados. Esta es una, en la tarde veremos otras, esta es una de las muchas razones del por qué al Shabbat de este día, o en el Shabbat de este día, tenemos también una Haftarah muy particular, una Haftarah muy especial, y su energía nos prepara también para la noche de Pesach. Así que nuevamente, Talmidai y Haberai, para cada uno de ustedes, nuevamente Shabbat Shalom.
Bueno, y ya retomando Betzorah, nuestra parasha de la semana, en esta sidra número 28, ya lo escuchamos en la lectura pública de la parasha. En esta parasha tenemos que cuando la persona afectada por el Tzaraat era curada, cuando ya estaba limpia, cuando ya en su piel no habían manchas, no habían llagas, no habían erupciones, debía ser traído ante el Cohen. Y es que los únicos que podían diagnosticar el Tzaraat y su posterior curación eran los Kohanim, nadie más. A ellos designó el Eterno. A ellos es a quienes el Eterno encomendó esta área. Solo ellos podían diagnosticar el Tzaraat y solamente ellos podían posteriormente declarar limpio o limpia a la persona. Por eso es que cuando nosotros leemos en las Nuevas Escrituras que cuando Yeshua sanaba a algún leproso, siempre terminaba diciéndole: ve y muéstrate ante el Cohen, como ordenó Moshe. Ve y preséntate ante el Cohen. Ahora, los Kohanim, Bene Aarón, si eran los únicos que podían diagnosticar el Tzaraat y su posterior curación, no es que ellos fueran médicos, no es que ellos fueran doctores del cuerpo. Los Kohanim, Bene Aarón, ellos eran médicos del alma. Y por la unción con el aceite sagrado con el que ellos habían sido ungidos, los Kohanim, más que ver el cuerpo, más que ver lo físico, más que ver la llaga, la erupción o la mancha en la piel, ellos veían la razón espiritual por la que ellos habían sido castigados con la lepra. ¿Qué era lo que veían? Sí. Por eso le digo, nuestros Kohanim no eran doctores del cuerpo, ellos eran médicos del alma. Y por la razón del aceite sagrado que había sido derramado sobre sus cabezas, más que ver el cuerpo, lo físico, o la llaga, la erupción, o la mancha en la piel, ellos veían la razón espiritual del por qué la persona había sido castigada con la lepra. Puesto que nuestros Kohanim tenían visión del mundo del 8. Ellos podían ver lo metafísico, más allá de lo natural, más allá de lo físico. Y de acuerdo al tipo de llaga, erupción, mancha o afección en la piel, así ellos entendían la gravedad o el nivel de descenso espiritual de la persona. ¿Qué le parece? Según la mancha, según la erupción, según
él diría eso. Según el problema en la piel, así ellos entendían la gravedad o el nivel de descenso espiritual. Y por ende, la adicción, entendían la manía o la costumbre negativa de la persona de estarse habituando a la lengua mala. Era la elevación de almas de los Kohanim. Así que, de esta manera, los Kohanim también, al comprobar que la enfermedad o la plaga física, que era por razones espirituales, al entender esto ellos, de esta manera también guiaban al leproso o al Metzora a un proceso de introspección. ¿Qué es eso? Susurro. Los Kohanim guiaban a la persona a una introspección. Por eso eran médicos del alma. ¿Qué es la introspección? Buscar dentro de uno mismo, dentro de sí. Entonces el Cohen en ningún momento le decía, mi hijo, mi hija, para que te cures, ponte tal ungüento, tal pomada. No le decía, ocupa tal rama de, busca la flor tal. No le decía, mira, búscate la pomada tal. Nada de eso. Porque el Cohen era médico del alma. Y sabía perfectamente que si una persona era presentable delante de él con problemas en la piel, el Cohen entendía que ese problema, esa plaga en el cuerpo, era por un problema espiritual de la persona. Así que no le recetaba ungüentos, pomadas, pastillas, cápsulas, inyecciones, remedios, etcétera, sino que le guiaba a una introspección. ¿Qué es la introspección, dijeron? Verme a mí, ver por dentro, yo. Y de hecho la persona sabía. Esa introspección era para que la persona hiciera teshuvah. Y así, tratando la persona, su mal espiritual pudiera ser curada físicamente. ¿Cómo se curaba? Haciendo teshuvah, reconociendo la falla. Tratando el Metzora, su mal espiritual, así era curada físicamente. ¿Qué podemos entender de esto hoy en día? Muchas enfermedades, pero muchas enfermedades, su curación es espiritual o está en lo espiritual. Yo misma tengo la cura. Sí. Sí. Muchas enfermedades que aquejan a las personas hoy en día, su curación es mediante una introspección, mediante teshuvah, mediante hacer las cosas bien. Porque el Metzora, el leproso, y lo reitero, cuando trataba su mal espiritual, así era como se curaba físicamente. Así se iba la lepra, así se iba el zarat, así desaparecía la afección en la piel.
Así desaparecían las erupciones, las llagas, los tibiezos y más. Es en este contexto que quiero que abramos la parashá. Capítulo 14, Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 14. Leemos los primeros 3 versículos. Dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, esta será la instrucción de la Torá para el leproso. En hebreo, ¿cómo dice ahí? Sarúa Metzora. Para el Metzora. Por eso es que la parashá se llama. Esta será la instrucción de la Torá para el Metzora, que es el leproso. ¿Cuándo se limpiare? ¿Cuándo qué? En sus palabras, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando vea que cuando vea que ya no hay manchas, que no hay erupciones, que no hay tibiezos, que no hay llagas, que no hay ninguna afección en la piel. Lo siguiente es que debe ser traído al Cohen. Versículo 3, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Qué es lo que le va a examinar? Es un médico del alma. ¿Qué es lo que le va a examinar? Es un médico del alma. ¿Qué es lo que le va a examinar? Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga del Zaraat, del leproso, del Metzora, bueno, díganme ustedes, ¿y cómo se curó el leproso entonces? ¿Cómo se curó el Metzora? ¿Cómo se curó? Y por eso les digo que hay muchas enfermedades. Oiga lo que dicen los cabalistas. El potencial para muchas enfermedades existe dentro de nosotros. Y hay muchas formas de limpiarlas. A veces con los medicamentos que usted y yo nos aplicamos, lo que estamos haciendo es empeorando la cosa. Empeorando la cosa. El potencial para muchas enfermedades existe dentro de nosotros. ¿El potencial para qué? Sí. El potencial para curar muchas enfermedades existe dentro de nosotros y hay muchas formas de limpiarlas. El problema es que medio una situación de salud, al médico, a la farmacia. ¿Y por qué no hacemos una introspección? ¿Por qué no hacemos una introspección? Bueno, ¿y este asunto? ¿Por qué no hacemos una introspección? Y así como muchas enfermedades vienen, así se pueden ir. ¿De qué manera? Escaneándonos a nosotros mismos, rectificando lo que haya que rectificar, enmendando lo que haya de enmendar, corrigiendo lo que haya de corregirse, y de esa manera la lepra. Por eso dicen los cabalistas,
el potencial para muchas enfermedades, el potencial para curarnos, el potencial para sanarnos de muchas enfermedades existe dentro de nosotros. Y hay muchas formas de limpiarlas. Y de eso vamos a hablar un poco. ¿Sabe usted que hay personas que tienen cáncer por el rencor y el odio que tienen dentro? Y por eso tienen cáncer. Ese fuego de odio, ese fuego de rencor que han acumulado en su interior ha hecho que algún miembro de su cuerpo se queme con el cáncer. ¿Y cómo creen que pudiera ser curado alguien así? Sacando dentro de ella todo ese resentimiento, toda esa... Susurro, no, ¿cómo? Sacando toda esa ira, esa rabia, el resentimiento que lleva por dentro. De esa manera puede curarse. Leo una vez más. Dicen los cabalistas, el potencial para muchas enfermedades está dentro de nosotros. Y hay muchas formas de limpiarlas. Una de esas muchas formas de cómo uno puede ser curado de enfermedades. Una de esas maneras de cómo uno puede ahuyentar una plaga, una enfermedad del cuerpo, es haciendo tzedakah. ¿Es haciendo qué? Dije? ¿Y qué es eso la tzedakah? Le sale más caro, le sale más caro pagar la gasolina para ir al médico, gastar tiempo o pagar el Uber, ¿qué más? La consulta con el médico, ¿qué más? Todas las medicinas, y que le dice el médico, y lo veo dentro de 8 días. Sí. Otra vez gasolina, otra vez la consulta, otros medicamentos, y le dice el médico, lo veo dentro de 8 días. Y si tiene parientes en los Estados Unidos, lo ingresamos rápido y lo curamos en un 2x3. Entonces, una de las muchas maneras de cómo curarnos de algunas enfermedades es haciendo tzedakah. Amén. Si la tzedakah libra de la muerte, si la tzedakah libra de malos decretos, si la tzedakah libra de tanta cosa mala, ¿acaso no la tzedakah puede librar a alguien de una enfermedad? Y hasta más económico sale, no le digo. Nos dicen los cabalistas. Dicen, si esa persona es inteligente, no está enferma. Si esa persona es inteligente, se adelantará y dará el dinero como caridad a los necesitados. ¿Qué logrará con esto? Librarse así de los flagelos con sabiduría. ¿Qué son los flagelos? Las enfermedades, los golpes, los castigos, los dolores.
Y si esa persona es inteligente cuando está enferma, se adelantará y dará el dinero como tzedaká a los necesitados, librándose así de los flagelos con sabiduría. Por eso el potencial para ser curados de muchas enfermedades, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Así mismo nos dicen los cabalistas. Otra manera de cómo uno puede ser sanado, mediante arrepentimiento y rectificación. Por eso, y retomando el caso de mucha gente que está enferma con cáncer, ¿y qué otras enfermedades más a causa de rencores? Retomando la cuestión del cáncer, una persona que esté con cáncer por razón de odio en el corazón, de rencor en el corazón, puede ser curada mediante la introspección, haciendo arrepentimiento y rectificando. Haciendo oración y tzedaká. De esta manera, dicen los cabalistas, se puede anular el juramento del ángel encargado de las enfermedades. Recuerde usted que hay un ángel, según la Cábala, encargado de las enfermedades. Y ese ángel ha prestado juramento que la persona que va a ser castigada con alguna enfermedad, el juramento es que esa enfermedad va a permanecer en el cuerpo hasta el tiempo establecido por el mundo espiritual. Con la inversión que el mundo espiritual determinó para ser curada la persona. ¿Y con qué médico le va a curar? Pero, como el potencial para ser curados de muchas enfermedades está en nosotros, esto puede lograrse mediante arrepentimiento y rectificación, oración y tzedaká. Y de esta manera se puede anular el juramento del ángel encargado de los flagelos. ¿Qué significa eso? Ayúdenme. ¿Qué significa eso? Puede ser curado antes del tiempo establecido. Sí. Lo que el ángel juró que se le que iba a velar hasta el tiempo que se le había establecido la enfermedad a la persona, ese juramento puede ser porque la persona con sabiduría, con inteligencia, accionó. ¿Qué ocurrió con el juramento del ángel? Sí. De esta manera se puede anular el juramento del ángel encargado de los flagelos. Por eso, leo una vez más. Dicen los cabalistas, el potencial para muchas enfermedades existe dentro de nosotros. Y hay muchas formas de limpiarlas. Los problemas cutáneos de la piel, por ejemplo, indican un problema que necesita limpiarse a través de nuestras acciones. La limpieza y transformación espiritual no solo curan enfermedad. Oiga, la limpieza y transformación espiritual no solo curan la enfermedad, sino que pueden evitar que las enfermedades ocurran en primer lugar o prevenir su reaparición.
Por eso en la sesión primera, en la Parashá, decíamos que nosotros podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y un sistema inmunológico fortalecido tiene defensa ante cualquier virus, cualquier enfermedad. Sí, un sistema inmunológico fortalecido. No fácilmente se le pegan los bichos o los virus. Y nosotros podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Amén, amén. Mediante acciones espirituales. Y de esta manera prevenimos. Por un lado, espantamos las enfermedades y prevenimos que pueden venir sobre nosotros. De aquí que cuando usted le da un plato de comida a una persona necesitada, si ese plato de comida, hablando en dólares, tal vez le costó $5, $3, $2, si al caso. ¿De qué no lo va a librar el Eterno mediante esa tzedaká que hizo? Fortaleció su sistema inmunológico en todos los sentidos, y por eso es que esto es adelantarnos con sabiduría. Entonces el potencial para muchas enfermedades está en nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, al ser traído el Metzorah ante el Cohen, o sea, a quien había estado leproso, y al ver el Cohen que la plaga había desaparecido, ¿qué le quedaba claro al Cohen? ¿Qué le quedaba claro al Cohen al ver que la persona había sido curada? ¿Qué más? Que había hecho teshuvá. Que había hecho teshuvá, y en este caso, que había hecho ¿qué también? Este se adelantó con sabiduría. Este fue inteligente. Por lo tanto, al ver el Cohen que ya la persona había sido curada por dentro, y la evidencia era que estaba curada por fuera, al ver el Cohen que la persona había sido curada espiritualmente, y la evidencia era obvia externamente, ahora el Cohen le guiaba a todo un proceso de purificación espiritual. Lo leemos de corrido, del 1 al 11. Dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, esta será la instrucción de la Torá para el Metzorah cuando se limpiare. Será traído al Cohen, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el Cohen mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el Cohen matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento.
y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Versículo 10. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loaf de aceite. Y el Cohen que le purifica presentará delante del Eterno al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del Ohel Moed, a la puerta del tabernáculo. Al respecto nos dicen los cabalistas, acerca de lo que hemos leído. Hay 3 etapas para la purificación de cualquier cosa. ¿Cuántas? Hay 3 etapas para la purificación de cualquier cosa. También la purificación del Metzorah tenía 3 etapas. La introspección, cortar por lo sano y comenzar nuevamente un compromiso de hacer las cosas de forma diferente en el futuro. La primera etapa, la introspección, era a veces suficiente para que desapareciera la dolencia externa. A veces bastaba con ¿qué? Nada más. La introspección. La primera etapa, la introspección era a veces suficiente para que desapareciera la dolencia externa. En la siguiente etapa, cortar por lo sano. El leproso se rasuraba la cabeza. Esta rasurada simbolizaba 3 cosas: la desconexión de la energía negativa, el embarcarse en un proceso de un nuevo inicio físico y espiritual, y la eliminación de cualquier conexión con la vida anterior del leproso. La etapa final, comprometerse a reformar su vida, requería que el leproso ofreciera un sacrificio y prometiera transformar aquellos pensamientos y acciones que acarrearon la lepra inicialmente. ¿Qué les parece? ¿Perdón? Saltémonos, versículo 33. Versículo 33. Acá tenemos el problema de las casas leprosas. De esto vamos a hablar ampliamente en la tercera sesión. Veamos un poco hoy. Versículo 33. Habló también el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo doy en posesión, si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al Cohen, diciendo, y con aflicción de alma, algo como plaga ha aparecido en mi casa. ¿Por qué venía el Cohen? Bueno, es porque la Torah ha designado al Cohen. Pero el Cohen, ¿qué hemos dicho el Cohen? Él iba a ir a ver manchas en la pared. Pero más allá de ver manchas, ¿qué iba a ir a ver en esa casa? Digan. La condición espiritual que dentro de la casa se estaba viviendo.
Ujú. Más allá de ir a ver manchas verdosas, rojizas, el Cohen, como hombre que mira el mundo del 8, lo metafísico, no iba a ir a ver lo físico, sino a ver la condición espiritual de la gente de esa casa y del por qué se había vuelto leprosa la casa. Porque eso externo, eso en las paredes, era la evidencia o el reflejo de un problema espiritual de los que ahí vivían. Así que si usted dice, mire, me parece una cosa rara ahí en la casa, ¿y por qué no hace una introspección mejor? Le vamos a decir. ¿O no, Gilma? ¿O no, Francisco? Así que cuando venía alguien al Cohen, mire, Cohen, me apareció una mancha ahí en la casa y estoy preocupado. El Cohen no llegaba a ver las manchas nada más. Sí, las manchas con la sabiduría del mundo espiritual que tenía el Cohen, al ver las manchas en las paredes, él determinaba el nivel de descenso espiritual de esa familia, de esa persona, y de esa manera diagnosticaba. Pero no diagnosticaba nada físico. Nada físico. Si ameritaba que se cerrara por 7 días la casa, ¿por qué hacía eso el Cohen? Para que las personas igual hicieran autoexamen, reconocieran lo que estaba sucediendo en ellos y que ese era el reflejo. Esos 7 días eran para que la familia entendiera el mensaje de lo alto. Versículo 36. Entonces el Cohen mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el Cohen entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el Cohen saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Censurada la casa. Por 7 días. ¿Para qué, Gilma? Para que analizaran la falla. Sí, y si no hacían teshuvá, los que ahí vivían, ¿qué pasaba? Entonces las manchas iban cubriendo las paredes, y eso era un indicador para el Cohen que esa familia no había tratado con su problema espiritual, y la evidencia estaba ahí en las paredes, que en lugar de desaparecer, sí. Versículo 30, ¿y qué vamos? Susurro. Bien, y el 7º día volverá el Cohen y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, ¿qué entendería el Cohen? Que no han hecho lo que tenían que hacer para hacer. Entonces mandará el Cohen y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y la echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Versículo 41.
y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el joven entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es tzaraat, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar impuro. ¿Qué ha sucedido con la gente que ahí vive? Gran problemón, ¿verdad? Porque por no haber la parte que corresponde, ¿verdad? Ahí se ya de las piedras, que ya de ellos, ahora que ya va a estar en... Ya casi cerramos. Hay mucho que hablar. Pero ya casi cerramos. Oiga esto. El Zohar explica que cuando una casa está contaminada por una plaga, debemos demolerla. No obstante, durante la demolición, puede que la persona encuentre un tesoro oculto en la casa de manera fortuita. El Midrash, sabemos que nos dice que cuando derribaban la casa, ¿qué encontraban? Sí, tesoros escondidos, porque los cananeos dijeron, vienen los Bene Israel, y lo que hicieron fue esconder sus tesoros en las paredes. Al demoler la casa llena de lepra, encontraban tesoros. Pero, dejemos esa parte, tal vez la toquemos en la tarde. Veamos una aplicación. Al comentar sobre este versículo, el Zohar explica que cuando una casa está contaminada por una plaga, debemos demolerla. No obstante, durante la demolición puede que la persona encuentre un tesoro oculto en la casa de manera fortuita. La palabra casa es un código, una metáfora de nuestro cuerpo físico. No, si usted es muy inteligente, ya la había agarrado, como dice el maestro, ya la había pillado. La palabra casa es un código, una metáfora de nuestro cuerpo físico, la vasija que contiene nuestra alma. Cuando un cuerpo es contaminado con ego y gobernado por sus deseos primordiales y reactivos, las contaminaciones son referidas como plagas en las casas. Cuando derribamos y demolemos nuestro ego y nuestra naturaleza reactiva, encontramos el máximo tesoro, el alma, la cual es referida como Israel y habitación santificada. Nuestro mayor temor, bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué tesoros se encuentran entonces? ¿Qué tesoro debemos encontrar? El alma. El alma. El Todopoderoso hizo que aparecieran manchas de zaraz sobre las paredes en una casa e hizo que ésta sea demolida. Pese a la desesperación de su dueño, las paredes se tiraron abajo. De repente, este descubrió filas de oro y plata centelleantes. De forma inesperada, el dueño se encontró en posesión de una riqueza que él jamás había soñado que podría ser posible.
El Midrash parece sorprendente, debido a que según lo explicamos, dice, la casa de una persona era afectada con tzaraat por algún pecado que éste haya cometido. ¿Por qué es entonces que esta persona merece encontrar un tesoro? ¿Acaso él está premiando? Los tzadikim descubrieron la fortuna o los tesoros que se les habían escondido, los descubrieron con facilidad. ¿Quiénes? ¿Sin necesidad de qué? ¿Sin necesidad de qué? De botar casa. Son tzadikim. Los tzadikim descubrieron la fortuna que se les había escondido con facilidad. El Eterno hizo que esto se estableciera en propiedades en las que los Kohanim habían escondido su dinero, en lugares en que éste se detectaba con facilidad, como en los campos donde desenterraban tesoros tan pronto como cultivaban. No obstante, otros judíos no merecían una bendición inmediata. Solo la merecían después de experimentar el shock de las manchas del tzaraat que aparecían sobre sus paredes debido a sus pecados y de pasar por la humillación de informar al respecto al Cohen. Y después de haber sido sacudidos por la tragedia de ver su casa derribarse y de haber hecho teshuvá, solo si probaban que eran dignos de convertirse en dueños de una fortuna, Hashem les permitía encontrar el tesoro destinado para ellos. Valga la aclaración. Entonces hay casas, hay que derribarlas. Pero al derribar la casa, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es esa casa? ¿Qué será lo que hay que derribar de esta casa? ¿De qué será que hay que limpiar esta casa? ¿De qué será que hay que limpiar esta casa? Cuando estemos botando esta casa o de la casa estas cosas que no tienen que estar dentro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué tesoro? Y por ende el Eterno nos va a bendecir en todas las áreas también. Hay momentos en que la casa se llena de lepra. La casa. Haz de shalom. Me duele, tengo esto, tengo lo otro. Antes de correr a los especialistas, primero siéntese y haga introspección. ¿Y el tesoro? Sí, me acuerdo que estuve hablando de Shon Hara de... Sí, me acuerdo que sustraje tal cosa. Sí, me acuerdo que yo sentía que tenía que dar una tzedakah a alguien y yo sentía que me decían, dale. Y yo dije, no, que me va a hacer falta, es que no. Antes de correr al médico, cuando una casa está dañada, antes de correr, la persona debe sentarse a hacer una introspección. Y si es inteligente, mire, usted es inteligente. Usted es inteligente. Esa es una tzedakah, además va a elevar a otros. Así que la palabra casa es un código, una metáfora de nuestro cuerpo físico, la vasija que contiene nuestra alma. Cuando un cuerpo es contaminado con ego y gobernado por sus deseos primordiales y reactivos, las contaminaciones son referidas como plagas en las casas.
Cuando derribamos y demolemos nuestro ego y nuestra naturaleza reactiva, encontramos el máximo tesoro, el alma, la cual es referida como Israel y habitación santificada. Y cerramos esta sesión solo leyendo los versículos 53 al final. Luego soltará la besía viva fuera de la casa, de la ciudad, sobre la faz del campo, y hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la instrucción de la Torá acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la plaga del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción en la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la instrucción de la Torá tocante a la lepra. Y así nos quedamos con esta sesión de Torá de la Parashá Metzorah. Vamos a discutir esto un momento presencialmente todavía. Continuamos después de las 15 horas, 3 de la tarde, hora de El Salvador. Talmidai y Javerai, Shabbat Shalom para todos.